Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Finalizado el primer trimestre de este año 2024, decidimos darle una breve mirada a algunas cosas que pasan en América Latina. Centramos la atención en los líderes de la región y en sus peleas, en el tráfico de drogas y en la política de la Casa Blanca en el hemisferio. Hablamos con dos especialistas, Michael Shifter de la Universidad de Georgetown y Carlos Malamud del Real Instituto Elcano. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 12 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Terminado ya el primer trimestre del año, hoy les damos una mirada a varios aspectos de la realidad latinoamericana. Llamamos a dos auténticos especialistas, Michael Shifter y Carlos Malamud. Shifter es profesor de la Universidad de Georgetown y presidió el Inter-American Dialogue, importante think tank en Washington. Malamud es historiador e investigador del prestigioso Real Instituto Elcano de Madrid. Le preguntamos a Carlos Malamud por las peleas entre presidentes latinoamericanos, Javier Milei contra Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador contra Daniel Noboa, Gabriel Boric contra Nicolás Maduro. Y le consultamos cuánto afectan a la gente estos rifirrafes entre los jefes de Estado de Argentina, Colombia, México, Ecuador, Chile y Venezuela, entre otros. El volumen de la pirotecnia retórica entre los presidentes latinoamericanos ha crecido en intensidad, en volumen e inclusive en agresividad. Los insultos intercambiados por muchos de ellos han sobrepasado cualquier línea roja del decoro debido, entre otras cuestiones, al cargo institucional que ostentan. El problema de estos intercambios de insultos es que están trasladando de alguna manera la polarización que se vive al interior de sus países al conjunto del continente, lo cual ya afecta a una región del mundo sumamente fragmentada como es América Latina. Si en el pasado ya era complicado encontrar consenso sobre cualquier punto mínimo de la agenda regional e internacional, a partir de ahora las cosas se complican cada vez más. Está siendo cada vez y va a ser cada vez mucho más difícil. El ataque, la invasión a la Embajada de México en Quito por parte de fuerzas policiales ecuatorianas es un punto de inflexión que todavía complica más estas relaciones bilaterales e interregionales entre los distintos países latinoamericanos. Esto afecta básicamente a los gobiernos, afecta básicamente a la relación entre los estados, pero de momento no creo que sea un tema que preocupe demasiado a los ciudadanos, más allá de lo que son las relaciones bilaterales entre países. Le preguntamos luego a Michael Shifter cómo evalúa la calidad de los líderes de América Latina, tema sobre el cual él dicta un curso en la Universidad de Georgetown. Hay un consenso hoy día que no es el mejor momento para el liderazgo político en América Latina. Salvo algunas excepciones, los líderes políticos en la mayoría de los países dedican menos tiempo a gobernar, enfrentando seriamente los enormes desafíos y más atención buscando cómo sacar ventaja política, insultando a sus adversarios y haciendo discursos bastante populistas. Todo esto está relacionado y explica el bajísimo nivel de cooperación en una región más fragmentada que nunca. Fue evidente y costoso en el caso de COVID, la pandemia,
cuando cada país, cada gobierno manejaba la crisis de salud pública a su propia manera, sin mínimo nivel de comunicación o colaboración. Me parece que los conceptos más relevantes hoy en liderazgo político no son izquierda y derecha o ni siquiera autoritario y democrático, pero el tema de competencia y capacidad que es a nivel muy bajo. Sin embargo, para ponerlo en perspectiva, hay que reconocer que no es un fenómeno único a América Latina, es algo global, incluyendo Estados Unidos, mi país, donde a nivel político nacional el nivel es bastante bajo. Y también hay que tomar en cuenta que es más difícil gobernar hoy día que antes, hay menos espacio fiscal, hay más demandas, expectativas alimentadas por medios sociales. Y también reconocer que hay liderazgo importante en otros sectores, sector privado, sociedad civil, y también a nivel local, con alcaldes, gobernadores, hay más ejemplos de gestión más exitosa. Pero en el sector político a nivel nacional es más problemático, en sistemas presidencialistas eso es muy relevante. Tengo esperanza, sin embargo, que por la necesidad y por pragmatismo la calidad va a mejorar en los próximos años. Y mis alumnos en mi clase en Georgetown va a quedar un poco menos deprimidos que ahora. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En este episodio especial de Y esto no es todo, también le preguntamos a Carlos Malamud en Madrid cómo incide el tráfico de drogas ilícitas en la forma de gobernar en América Latina. Así como le decía antes Iragorri que las disputas entre presidentes no afectaban la vida cotidiana de los ciudadanos latinoamericanos, el crimen organizado y el narcotráfico sí es una seria amenaza a su forma de vida tradicional, a sus formas de convivencia, a la sociabilidad de los distintos pueblos latinoamericanos. Y esto se ve reflejado en las encuestas como el Latinobarómetro, que ponen de relieve que una de las máximas preocupaciones de la población es el narcotráfico. Un narcotráfico que se ha convertido también en una amenaza para los gobiernos, en una amenaza para la gobernabilidad de los distintos países, toda vez que el narcotráfico va asociado a la corrupción de cargos políticos, de cargos representativos, de cargos judiciales. Y esto obviamente atenta contra las instituciones democráticas, pero también contra aquellos gobiernos no democráticos que intentan mantenerse en el poder de alguna manera o de otra. Otro de los problemas que afecta a la gobernanza regional es que hasta ahora, mayoritariamente, con algunas excepciones escasas, la lucha contra el narcotráfico se ha planteado desde la perspectiva de los estados como una lucha prácticamente individual, como una especie de sálvese quien pueda, una especie de hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Y esto obviamente es un hándicap importante que dificulta coordinar y cooperar en políticas públicas que permitan de algún modo minimizar, reducir o inclusive vencer algo que sin embargo es mucho más complicado y difícil, a los carteles de la droga. Por eso los gobiernos latinoamericanos deberían comenzar a dejar de lado algunas de las cuestiones que traban su manera de hacer política, su manera de gobernar, para hacer lo que sí están haciendo los carteles de la droga, que es dejar de lado las barreras que suponen las fronteras nacionales para colaborar de una manera mucho más intensa entre sí y anteponerse a los desafíos de un reto tan potente, tan poderoso y al mismo tiempo tan dañino y tan mortífero como el del narcotráfico.
Finalmente, le preguntamos a Michael Shifter en Washington cómo sería la política de la Casa Blanca frente a América Latina si en noviembre es reelegido Joe Biden y cómo sería si gana el expresidente Donald Trump. Bueno, yo creo que tenemos una situación única en Estados Unidos porque dos candidatos ya han tenido sus administraciones respectivas, entonces es posible evaluarlas y proyectar sobre cómo sería el segundo gobierno. Me parece que Biden sí importa la América Latina, tiene experiencia y cierto conocimiento, pero va a ser muy difícil que él dedique mucho tiempo o recursos en una segunda administración. Otros temas son más prioritarios, más urgentes, que consuman su atención en el escenario global, Medio Oriente, Europa y Asia con China. Entonces, podemos anticipar, me parece, lo que vimos en la primera administración, esta administración con funcionarios calificados que conocen la región, manejando situaciones, pero con poca influencia y poca iniciativa. Entonces habrá migración, drogas, influencia de China, Haití, Venezuela, y democracia cuando es posible, la retórica. Pero yo creo que en la práctica yo no veo grandes cambios. No hay agenda de comercio, por ejemplo. Trump es diferente, en cambio, que no importa la región. Lo que le importa es a él, a su base, lo cual significa que va a dedicar más a dos temas, comercio y migración. Ya ha dicho que va a aumentar aranceles en una segunda administración y también una posición aún más dura en el tema migratorio, posiblemente deportando millones de indocumentados en Estados Unidos, volviendo al tema de muro, el tema de fentanilo con el caso de México sobre todo. Y me parece con Venezuela tal vez la retórica más dura, pero también buscando aprovechar oportunidades económicas para él y sus amigos. Habrá conflictos con gobernantes como Petro, pero llevaría bien con algunos mandatarios como Bukele y Javier Milei de Argentina, que tienen más afinidad con su postura sobre una serie de temas como seguridad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó ayer a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, pues considera irresponsables las declaraciones que dio el lunes el canciller venezolano Iván Gil con respecto a el Tren de Aragua. Ese día, Gil dijo en Cúcuta que el célebre grupo criminal es una ficción mediática y no existe, algo que para Boric constituye un insulto a las víctimas. Alexei Navalny, uno de los más férreos opositores de los últimos años al presidente ruso Vladimir Putin y quien murió en una prisión en el Ártico el pasado 16 de febrero, escribió unas memorias antes de perder la vida. El libro será publicado en octubre. Navalny tenía 47 años y se sospecha que la forma como las autoridades rusas lo trataron durante su cautiverio lo condujo a la tumba. El exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, cuyo verdadero nombre era Orenthal James Simpson, murió ayer en su casa de Los Ángeles como consecuencia de un cáncer. Así lo informó la familia. Simpson se hizo mundialmente célebre durante el juicio que se le siguió por el asesinato en 1994 de su exesposa Nicole Brown y de Ron Goldman, un amigo de ella. Aunque Simpson fue absuelto, jamás dejó de ser el principal sospechoso. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.